Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, que Dios te bendiga. Saluda al que está a tu lado, enfrente tuyo, al costado, decirle Dios te bendiga. Qué lindo verte. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos cómo debemos tratarnos? Y saludamos a los amados que nos acompañan reunión tras reunión a través de Facebook Live. Gloria al Señor por esto. Hay hermanos que de diferentes lugares nos están acompañando, de diferentes puntos del país, también de otros países también. No son muchos, pero Dios sabe lo que son. Y oramos por ellos también. Amén. Bueno, estamos en este veranito de San Juan. Algunos dirán, ¿qué onda con Buenos Aires? Me verán transpirando aquí. Está haciendo calor. Calorcito, están las hermanas con su abanico. Pero después vuelve el fresco de vuelta, así que tranquilo. Den gracias al Señor. Digan gracias, Señor, por lo que me. Gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en Levítico. Vamos rápidamente, que hay palabra. Bienvenidos los que están por primera vez. ¿Alguien vino por primera vez? ¿Alguien está por primera vez? La familia Rodríguez. ¿Cómo recibimos a la familia Rodríguez? ¿Alguien más por primera vez? ¿Marcela? Jimena, te bauticé Marcela. Un aplauso al Señor por Jimena. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿No? ¿Oscar? No. Levítico 19. Vamos a la palabra del Señor a disfrutar este tiempo. 19:16. Sabemos que a veces necesitamos un mensaje de Dios, ¿no? Necesitamos una palabra. Señor, vine aquí para que me hables. Vine, Señor, para que me confirmes algo. Vine, Señor, para que llevar una palabra, ¿no? Estamos siguiendo una serie. La serie se llama Cosas que pasan en la iglesia. Esta es la enseñanza número 4. Y abordamos diferentes temáticas, diferentes situaciones que vivimos en la iglesia. Pero lo que yo entiendo, que el Señor lo que está haciendo es, nos está preparando, nos está purificando, nos está limpiando. Él viene pronto y Él viene a buscar una novia, no con su vestido lleno de barro, ni manchones, ni arrugadas, sino de lino fino, limpio, sin mancha y sin arrugas, que son digamos, el lino fino del vestido de la novia. ¿Qué es según Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda? Exacto. Muy bien, Juan. Las buenas obras. Entonces, para que obremos en las obras que el Señor ya preparó, debemos, saber qué es lo que el Señor dice, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Por eso el tema de hoy, van a ir viendo, ¿no? Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. 17 también. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No andarás, decirle al que está a tu lado, chismeando. Paso a aprovechar. Porque es profético. ¿Quién de aquí, de esta congregación, en este auditorio, quién de aquí no chismeó en su vida? Levante su mano. ¿Quién no chismeó? El más chismoso que levanta la mano. Perdón. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Amados, necesitamos que el Señor nos hable y es lo que va a dar así el dardo en el blanco, en el centro de nuestras vidas. Porque a veces estamos esperando el milagro, estamos esperando la respuesta, estamos esperando la palabra rema,
Y el Señor nos está diciendo hoy, deja de ser chismoso, para que yo te pueda bendecir. No andarás chismeando. La palabra chismear significa difamar. Significa desacreditar a una persona. Significa subestimar, o sea, tenerlo más bajo. Difamar significa quitar la buena fama. Es una palabra compuesta. Interesante, amado, lo que significa difamar. Distancia. Y famare, o de fan, hablar. Hablar y causar distancia. De esa palabra fan también se deriva otra, y te podés ir, pero no termina más, a fábula. Hablar fábulas, hablar cuentos, hablar chisme, cosas que uno ni sabe de la vida del otro. Difamar. La palabra hebrea de difamar significa, escuchar, ir de una parte a otra como un revendedor. ¿Alguien vende Herbalife o...? No, ahora venden Avon. ¿Cuál es la competencia de Avon? Natura. Entonces, ahora todo por internet, etc. Pero van a las casas, cobrar, entregar, etc. Dice que la palabra difamar implica eso, un revendedor que anda de casa en casa. Como el chismoso toma el chisme y lo lleva de una casa a la otra, de la otra a la otra. Obviamente que hoy con los celulares corre eso como un misil transcontinental. Llegó el chisme. Encima haces un grupo, un envío masivo y le entregas el chisme en el mismo momento, simultáneamente a 100 personas en el mismo momento. Es tremendo la tecnología. Y este es un pecado ante el Señor. Este es un pecado condenable. El Talmud, que es una expresión, un comentario del Antiguo Testamento, de los rabinos de otros tiempos, dicen que, hablando sobre el chisme, el calumniador, el hombre de mala lengua, es peor que un asesino. Preparar 1 Juan 3:15. Es peor que un asesino porque destruye la reputación que es más preciosa que la vida, dice el Talmud. No es palabra de Dios, pero hay sabiduría en eso. Que te destruyan la reputación. Vos tenés un buen nombre, tenés un testimonio, y que alguien quiera mancharte a través de los medios, pone tu foto, dice cosas que son mentiras. Y son mentiras. Vos sabés que son mentiras. Tu familia sabe que es mentira. Tus amigos saben que es mentira. Pero ¿cómo haces para limpiar tu buen nombre? Cuando todos ya te ven con sospecha, porque alguien dijo algo. Amados, ya es hasta un delito condenable, legal, difamar a una persona. Dice el comentarista Baker que habla de aborrecer. Te hago una pregunta. Cuando vos tenés algo contra alguien, ¿qué cosa cuando vos aborreces a alguien, cosa que no debería pasar, ¿no? Pero cuando alguien no te cae bien, ¿qué es lo que haces sobre esa persona? ¿Qué es lo que decís sobre esa persona? ¿Cosas buenas? Con el solo hecho de decir, no, ni los nombres a eso. Mejor ni hablemos de eso. O sea, con solo decir eso, lo estás subestimando, lo estás desacreditando. Y la palabra aborrecer, y se dice, la palabra aborrecer significa alejarse, apartarse. La derivación de la palabra aborrecer es aburrirse. Me tienes aburrido, no quiero saber más nada. Aburrirse de su hermano. Y el comentarista Baker dice aborrecer, odiar, despreciar, cortar relación. Y el asesinato
Cuando hablo de asesinato, hablo literal, hablo quitar la vida a una persona. El asesinato es simplemente el cumplimiento de esos deseos. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Escucharon? Todo aquel que aborrece a su hermano es en la categoría del que mata, del que le quita la vida a alguien, literalmente. Le dispara o lo puñala o lo que sea, o lo envenena. El Señor lo pone en el mismo lugar a esa persona que aborrece a su hermano. Léelo de vuelta, por favor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Te habló el Señor. Te habló el Señor. O sea, aborrecer a alguien es estar bajo el juicio de Dios. Hablar mal de alguien, porque si vos hablas mal de alguien porque lo aborreces, tenés un encono con esa persona. Estás bajo la mira del Señor, bajo la mira del juez, ya no del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino del juez que va a juzgar. Ayúdanos, Señor. Dijo Spurgeon: todo hombre que odia a otro tiene el veneno del asesinato en sus venas. Y es posible que nunca tome las armas en sus manos y destruya la vida del otro, pero sí desea que su hermano esté fuera del camino, sí se alegraría de que no existiera más tal persona, sí se alegraría que esa persona tropiece. Ese sentimiento equivale al asesinato en el juicio de Dios. Palabra de Dios. O sea, esto que dijo Spurgeon está basado en la palabra de Dios de 1 Juan 3:15. ¿Se dan cuenta, mis amados? Que el Señor nos limpie, ¿no? Si tenemos algún sentimiento contra alguien. Y a veces son esporádicos. A veces son esporádicos, porque cuando tuvimos la jornada de matrimonio nos reíamos y todo, y hablábamos de esto. Y que hay momentos que el esposo o la esposa dice de su esposo: te odio. A veces te amo y a veces te odio. ¿Se acuerdan de eso en matrimonio? Lo dijimos. A veces te amo, a veces no te puedo ni ver. El esposo dice de la esposa lo mismo: no te aguanto más. Quisiera que te quedes, oh Dios, que se quede muda, Señor, un rato. Y eso parece chistoso, pero es fuerte. Estás aborreciendo. Es fuerte. ¿Están preparados? Esta es la introducción. ¿Vamos? Tomame. ¿Vamos? Están llenos del corazón. Una hermana chismosa se cuenta, le dice a la otra: hermana, usted es la única que sabe mi problema de ser chismosa. Mi problema es el chisme. ¿Me puede dar algún consejo, algunos consejos para dejar de ser chismosa? Y la otra hermana, la consejera, le responde: bueno, hermana, ya compartí su problema con todos los hermanos y no encontré respuesta a su problema. O sea, era más chismosa la consejera que venía a pedir consejo. Hay personas que, aparte de ser chismosas, cuentan mal las cosas. La cuentan mal. Es el colmo. O sea, ni siquiera chismear saben. Pero el Señor dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios, capítulo 20, versículo 19. Es un texto también bastante contundente respecto a cómo dejar en claro lo que Dios quiere, ¿no? Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Si eres suelto de lengua, Dios quiere atar esa lengua. Dios quiere sanar tu corazón para que esa lengua no sea suelta. Ayúdanos, Señor. ¿Puedes ir conmigo? Yo me pongo primero, ¿no? Ayúdanos, Señor. Porque dice que aquel que no ofende con su boca es varón perfecto. Y debemos caminar en esa perfección. ¿Se recuerdan esa prédica, sean perfectos? ¿Sí?
También dice otro proverbio, anotalo, 26:20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Y yo he hecho algunos experimentos, mis amados, probando a algunos hermanos, contándole algo inverosímil, contándole algo. De vez pasada vi un elefante rosado volando. Se lo cuento a esta persona, pero no se lo cuentes a nadie, porque es muy privado. Y después vienen 3 personas a contarme, ¿es cierto, pastor, que usted vio un elefante rosado volando? ¿Cómo se enteró? Ah, se dice el pecado, pero no el pecador. Te digo, ¿no? Amados, pero no, el chisme, la difamación, hablar de más, trae consecuencias terribles. Y quizás vos mismo fuiste víctima de alguien que habló de vos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 5:13, primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, Pablo se refiere aquí a un grupo de mujeres un poco ociosas. Es una situación bastante complicada, que también puede suceder en hombres, ¿no? Eso no es algo de un género. Dios creó al hombre como un ser social, ¿sí? En su mayoría a la gente no le gusta estar sola, salvo excepciones, salvo el momento que uno necesita estar solo, pero son momentos nomás. Pero alguien que quiere vivir solo no es normal. Uno necesita estar con alguien, necesita conversar, necesita compartir la vida con alguien. Por eso, qué bueno los que estamos casados, poder cuidar a nuestro cónyuge. Porque hasta cuando seas viejito, cuando estés viejito, tus hijos se van a ir, tus nietos se van a ir, tus nueras y tus yernos se van a ir, y te vas a quedar solo con aquella persona que le dijiste, sí, prometo serte fiel. Entonces, cuiden a su esposo, cuiden a su esposa. Muchos se aferran a sus hijos y dicen, no, si no está mi hijo, si no está mi hija, mi vida no tiene sentido. Eso es un grave error. Pero bueno, no fue de tema, pero está bien. Por lo general, nos gusta estar con otras personas y nos gusta socializar con otras personas. ¿Cuántos tienen amigos o compañeros? Levanten su mano. ¿Sí? Bueno, el resto son todos ermitaños. Pero bueno, hablo de la gente normal. Sé que todos tenemos amigos, sé que tenemos vecinos, nos charlamos, etc., ¿no? La habilidad de comunicarse trae grandes bendiciones a la humanidad. ¿Cuántos de ustedes conocieron al Señor porque alguien les compartió el mensaje del Evangelio? ¿O cuántos de ustedes conocieron al Señor porque a sus padres les contaron del Evangelio? O sea que el hablar trae muchas bendiciones. Pero ¿saben qué? Al diablo también le gusta hablar. Al diablo también le gustan las comunicaciones. El diablo también, como dice el eslogan de la radio de Juan, el diablo también tiene WhatsApp. ¿No? Que no si tiene WhatsApp, pero el diablo también tiene WhatsApp. Y la utiliza a las comunicaciones como un medio para esparcir el pecado y traer dolor. Y todos somos dolorosamente conscientes del daño que trae hablar de más. No levanten su mano, pero ¿a cuánto les pasó de hablar de más y se dieron cuenta que metieron el pie? Así para aguantar el gesto, porque yo sé que les pasó. A mí me pasó. Que después que digo, ¿qué estoy diciendo? Y ya veo la mirada de mi esposa. Peor. Porque viene la reprensión. Está bueno eso, que te digan, ¿no? Y no te enojes si tu esposa después te dice, ¿no? Porque cometemos esos errores de hablar de más. Que estás diciendo la palabra, no podés volver de vuelta a meter la palabra porque ya dijiste algo. ¿Y qué es lo que dijiste? Perdón, no entendí bien. Y por tenés
Tenés que inventar o mentir o seguir hablando lo que estás hablando. Más vale no digamos cosas que no tenemos que decir. La lengua es un fuego, un mal rebelde lleno de veneno mortal, dice Santiago 3. Santifiquemos nuestra lengua. Pero no se trata de la lengua, hermanos, se trata del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De todos los pecados cometidos con la lengua, hay uno que es especialmente un problema para muchos, y por no decir para todos nosotros, y es el pecado del chisme. Y el chisme es un pecado. Porque el chisme es hablar cosas del otro, y en esas cosas del otro que estamos hablando, estamos dando falso testimonio. Porque no somos Dios, no conocemos a las personas 100%. El 9º mandamiento dice: no prestaréis falso testimonio en contra de tu semejante. Éxodo 20:16. Prestar falso testimonio conduce a la destrucción de la sociedad, de las amistades, hasta de las familias. Causa a las víctimas ser castigadas por crímenes los cuales nunca cometieron. ¿Cuánta gente que hoy quizás está en la cárcel por una mentira, porque alguien los acusó y es mentira? Amados, hoy con el tema de las cuestiones de los géneros y todo esto, está todo tan sensible que hoy a cualquier varón lo pueden acusar de golpear a su esposa o de manosear a alguien y lo meten preso primero y después averiguan. ¿Cómo averiguan, no? Si realmente fue o no fue? ¿Cuántos casos hay así? ¿Cuántas vidas arruinadas por una mentira? También permite a las personas robar, asesinar y oprimir a otros y luego escapar al castigo por falso testimonio. Los chismes son habladurías, son rumores sobre asuntos privados de otros. ¿Por qué no contás de tus cosas? Como cualquier otro pecado que trae satisfacción y placer, porque no hay nada más lindo para la carne que una buena pava de agua con un buen mate, bizcochitos de grasa, si son caseros mejor, y unos buenos chismes. Hermana, tengo algo para contarte, no sabes, que sentate, pero para poner la pava porque esto es para largo. Sí, en serio, y la otra se apura, ¿no? Para preparar. ¿Cómo dice las Escrituras que el chisme son como golosinas? Algo que dulce, pero cala hasta los huesos. Un problema con el pecado del chismorreo es dejar de ser aceptado, excusado o pasado por alto. Un chismoso debe trabajar duro para superar este pecado. La chismografía es básicamente hablar de alguien de una manera negativa que podría llevar a otro a hacer lo mismo. Amados, es contagioso esto, ¿eh? Es muy contagioso. Porque una cosa es hablar de una situación que está aconteciendo, hablarlo, digamos, objetivamente, con el corazón limpio, tratando de ver, hablando, por ejemplo, nosotros como pastores podemos decir, el hermanito Juan de Campi, el hermanito Juan Pirurín, tenemos que hablar sobre esto porque él no está haciendo bien las cosas, tenemos que tomar medidas sobre esto. Y bueno, la iglesia está para eso, ¿no? Y eso no es estar chismeando de Juan Pirurín, sino que estamos tomando un caso, no es el mismo caso de hablar negativamente de una persona. A veces es intencional y con el propósito de dañar la credibilidad o la reputación de alguien. O sea, muchas veces es con tal de hacerlo caer al otro, porque no me cae bien, lo aborrezco. O puede ser simplemente para resaltar las faltas o pecados del otro, y así oculto los míos. En todas partes, entre hombres y mujeres, incluso en los círculos cristianos, y yo estoy hablando de cristianos, o gente creyente, ya sea que nos enfrentemos a chismes entre otros creyentes o entre el resto de la sociedad, porque vos podés chismear en tu trabajo y hablar de otra persona. Pero más importante aún, que intentemos
Escuchá, evitar que si escuchas un chisme, que se extienda. Depende de vos. ¿Vieron la imagen que publicamos la vez pasada del fosforito? Todo quemadito, y un fósforo que se bajó, como diciendo yo me bajo de este chisme, y no siguió la fogonada. Depende de nosotros que el chisme quede ahí, y es más, podés cortarlo ahí y reprender al que te está chismeando. No es algo normal, no es natural, pero para el cristiano que tiene el Espíritu de Dios en su vida, sí es normal, sí es fruto del Espíritu, dominio propio. El chisme es contagioso y es una de las mejores estrategias de Satanás para dividirnos, para hacer que nos peleemos, para que haya bandos. Juega con el pequeño y a veces grande pensamiento que ya tenemos en la cabecita, la capocha. Ya tenemos acá arriba. Está ahí. Es cuestión de comenzar a soltarlo. Pensamientos. Y nos tienta a seguir participando, Satanás, en discusiones que solo siguen haciendo daño. No solo al que habla, sino al que escucha y a la tercera persona que estamos hablando. Nadie en realidad es inmune a ser absorbido por el chisme. Por eso, amados, el Señor nos está advirtiendo. Porque puede ser que este problema del chisme nos esté impidiendo recibir la bendición que necesitamos del Señor. Somos vulnerables, susceptibles a este pecado. Los chismes hieren a la gente de muchas maneras. Una pequeña charla entre amigos puede explotar rápidamente en una conversación mucho más grande, escuchada por otros que no están directamente involucrados en la conversación. Si me acabo de enterar, ¿y vieron que nunca jugaron al juego del teléfono de compuesto? ¿Lo jugaron alguna vez? ¿Sí? Entonces se hace una línea y yo le digo, el tornillo está flojo. Dice, veo rápido. Y allá terminó diciendo, no sé, la empanada de jamón y queso. Nada que ver con, porque se va distorsionando. Eso es el chisme. Son especulaciones. Se habla sin pruebas reales. ¿Vos tenés pruebas de lo que estás diciendo? Y sería la solución al problema si ese hermano dijo tal cosa. La solución sería que lo andes desparramando por todos lados. ¿Esa sería la solución para el hermano? ¿Te gustaría, se acuerdan de la regla de oro del domingo? ¿Te gustaría que si vos sos la persona a la cual están mencionando tu nombre, que seas vos esa persona, que te pase eso? ¿Hay pruebas? ¿Solucionaste algo con el chisme? Amados, el estado de nuestros corazones es una buena indicación de lo que es un chisme. Analizá y que el Espíritu Santo traiga convicción si en tu corazón, en tu tierno corazón, y ojo, los niños también, los chiquitos también, chiquitos de 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, para arriba, analizá si en tu corazón anda ahí en tu corazón alguna persona a la cual vos estás difamando. Estás hablando mal del amiguito, del compañerito, de la maestra, del vecino, del papá de tu amiguita. El chisme, amados, es una dispersión negligente de acusaciones, tergiversaciones sin fundamento. No, ¿sabes qué? Si no me cae bien. Tiene una cara de amargo, no sé si se desayuna con vinagre con limón, pero no puedo ni ver, no sé. Es una cuestión de piel, dice, ¿no? Sanata, amados, eso. Porque vos conocés a la persona y solo la cara. A mí me han dicho, pastor, yo pensé que era medio mala onda. Porque vieron que me ven con caras, en mi cara, ¿qué voy a hacer? Pero dicen, cuando lo conocí, nada, que peor, me hablaron re mal de usted. Bueno, pasa. Pero no, amados, saquémonos nosotros la duda. Y no somos quien para juzgar tampoco, ¿se acuerdan, no? Entonces, el chisme es una dispersión negligente. Como el cuerpo de Cristo, el chisme debe estar lejos de nuestros labios.
Como hijos de Dios, el chisme tiene que estar erradicado de nuestros corazones. Lo que no nos concierne no es de nuestra incumbencia. Si vos te enteraste de algo o viste algo, orá al Señor por esa persona. Y si en tal caso sos movido por el amor y Dios te da una palabra, acércate y dale un consejo. ¿Cómo cambiarían las cosas si actuáramos así? Los chismes también ocurren cuando buscamos protegernos o defendernos. Como mejor hablemos del pecado del otro y no del mío. Mejor no hablemos de mí, hablemos del otro mejor. Entonces vos quedás como limpio, pero en realidad estás muy sucio. Una persona puede acudir buscando consejo tuyo cuando en realidad solo quiere que estés de acuerdo con él o con ella. ¿Y a vos qué te parece este chisme? ¿No te parece tal cosa? Te pido opinión y ahí vos te prendés en eso y terminás compartiendo el pecado de otro. Escuchar los chismes de los demás, incluso sin participar de manera activa, puede hacer que nos ofendamos con un conocido. Quizás alguien te habló de aquel hermano y vos tomaste el chisme y te enojaste con aquel hermano sin comprobar nada. O ya lo ves con otros ojos y lo ves y le decís, no te hagas. Ya me enteré. Y el otro, ¿qué? ¿De qué? Qué terrible, ¿no, amado? Qué terrible que te acusen de algo que vos no nada que ver, ¿no? Ni si te pasó por la mente, ¿no? Terrible tener que explicar algo y no tenés por qué explicarlo porque no está en tu corazón. Pero alguien habló de vos y esa persona cree que vos sos un ladrón. Cuidado con la hermanita Pepa, porque viste que ella antes estuvo en la casa y todo, viste, y es media cleptómana. Por la duda, si estás cerca de ella, agarrá tu cartera y cuando viene la hermanita que está llena del Señor, el Señor la cambió y todo con la carterita porque esta chismosa desparramó. Qué terrible, ¿no? Horrible, ¿no? Una persona puede acudir buscando consejo. Tener cuidado a quién escuchas y qué consejo te está pidiendo. Escuchar o prestar atención a los chismes de otros puede hacer, amados, estragos en la reputación de un hermano querido, de un hijo de Dios lavado con la sangre del Señor. El chisme está arraigado en la incredulidad y regado por el miedo. En última instancia, amados, es el desborde de una enfermedad, y no solo espiritual. Puede traer enfermedad física, puede traer enfermedad cardíaca, puede traer enfermedad de la presión, puede traer úlcera. Porque esa persona a la cual están acusando falsamente y todo el mundo sabe, menos él, se enteró y él se enfermó físicamente. Y Dios te hace responsable de esa situación. Guárdanos, Señor, ¿no? Guárdanos de tocar a mi hermano. Es la niña de los ojos del Señor. Ahí podemos decir eso. Es la niña de los ojos del Señor, tu hermano. Tu esposa es la hija del Señor. Tu esposo es hijo del Señor, tus hijos son hijos del Señor. Tened cuidado cómo lo tratás. Obviamente que nadie va a difamar a sus hijos, a su esposa. Lo único que falta, pero también hay. Para deshacerse de los frutos del chisme, mis amados, hay que curar la herida, como me dijo una vez el pastor Chuy Olivares, que a veces para salvar una vida hay que extirpar el cáncer. Muchas veces necesitamos que el Señor venga con su bisturí, que es la espada de la palabra, corte allí, nos saque, aunque nos duela, aunque tengamos un tiempo que estemos más. ¿No te pasó que te trató el Señor fuerte, te tiró del caballo, te tiró enfermo? Estás mansito, estás un ángel, te falta la sala, hermano. Estás con la Biblia y orando, Señor. Escuchar la alabanza se te caen las lágrimas. Cosa que a veces en la iglesia ni cantan ni aplaudís, pero el Señor te apretó, ¿no? Y estás a punto caramelo para ser tratado, seguir siendo tratado por el Señor. Entonces, amados, la cura para el chisme la vamos a encontrar en la palabra del Señor. La respuesta
Efesios 4:29, como mandato del Señor para nuestras vidas. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuevamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pregunto, ¿el chisme es algo sano? ¿Es algo bueno? ¿Saludable? No dejen que ninguna charla insana, dice la versión esta, salga de sus bocas, sino solo lo que sea útil para construir a otros según sus necesidades, para que beneficie a los que escuchan. ¿Qué es lo que hablas cuando está en tu trabajo? Con tus compañeros que empiezan a hablar tonteras, ¿no? ¿Te sumás a eso? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no hablas, no? Ninguna palabra corrompida, dice, ¿no? Rey. Corrompida. ¿Qué significará corrompida? Corrupción, ¿qué significa? Hay una definición de corrupción. ¿A cuánto le gusta el guiso de arroz con pollo? Una ovejita, allá me levantó la mano muy bien, acá tenemos otro. A mí me encanta, un quesito arriba. Es un barrio. Tenemos que juntarnos, hermano. El resto que levantó la mano, nada. Nosotros tengo un disco en casa, lo hacemos al disco. Bueno. Vez pasada, no sé qué pasó, quedó algo en mi heladera, nos olvidamos. Y a veces, cuando queda un ratito, le preparamos a las mascotitas, comida. Me había quedado uno de esos guisos de arroz, pero hacíamos 3 meses. Cuando lo abro casi me muero. Porque era como un tupper, ¿no? Y me recordé lo que siempre les digo, ¿no? ¿Alguien comería esa comida? ¿Alguien diría, tengo hambre? ¿No? Con los gusanitos ahí. ¿Comería? Ya le da asco, ¿no? Bueno, el Señor dice eso cuando dice, si no, es mejor que seas frío o caliente. Si no, no te soportaré. Como nosotros no soportamos comer comida corrompida, podrida significa corrompida. Así el Señor tampoco tolera que de nuestros labios salgan palabras podridas. Fíjate lo que dice el griego sapros, de esa palabra corrompida, sugiere la imagen de frutas podridas o pescado podrido. Ya no el mal aliento que uno puede tener por halitosis, sino insoportable estar al lado de esa persona por lo que dice. Imposible comer. Un cerebro y un corazón corrompido por la maldad, por el vicio, la envidia, etc., no puede menos que transmitir al exterior por la boca la corrupción interior. Corrupción. Y es solo la obscena lujuria, sino todo lo que pueda causar daño al prójimo. Palabras corrompidas, no son cuestiones de doble sentido, sino palabras como chisme, calumnia, expresiones de envidia, pensamientos de resentimiento contra otra persona, peor contra tu hermano, crítica destructiva e infundada. Léeme de vuelta, por favor, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Podés, amado, amada, decir honestamente, con la mano en tu corazón, que en este último mes no hablaste ni una sola vez de forma insana, corrompida, imprudente, en contra de una persona? ¿Podés delante del Señor, que todo lo escudriña y lo sondea, decir, no, yo soy libre de todo esto?
¿Hablaste en estos últimos meses con una persona sobre otra persona, transmitiendo a esta otra persona quejas contra alguien? Porque a veces tenemos razón en lo que decimos, pero eso no nos da derecho a decir ciertas cosas. Y recuerdo lo que predicaba en la serie pasada el pastor Chuy, pelos en la lengua, sin pelos en la lengua. Entonces, con esa expresión muy coloquial, ¿no? Yo hablo sin pelos en la lengua y destruye reputación, familia, trata mal a las personas. No, pues yo soy así. Yo soy del campo y hablo así en el campo somos así. No es así. Debemos ser prudentes en nuestras palabras. Y a veces conviene callarse la boca. Aunque sepas cosas, conviene dejárselo al Señor. Conviene dejar que el Señor te guíe y que des palabra, como dice aquí, palabra útil para construir a otro. ¿Quién es el rey del chisme? Satanás. El diablo. ¿Lo conoces? ¿Lo conociste en la otra vida? La palabra diablo proviene de la palabra diabolo, que significa calumniador. Un chisme es una calumnia. Que significa acusador. Un chisme es una acusación. Y también diablo significa uno que siembra dardos, chismes. Que deja ahí la semillita de la duda. ¿Te enteraste de la hermana? Tal cosa. Ojo, no estoy segura, pero se comenta. Y le dejó a la otra la semilla de la duda. Che, pero será, no lo puedo creer, no creo. Dice la otra. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? El papel de diablo. Algunos quieren atarlo al diablo, quieren echarlo fuera, tirarle aceite a los ojos para que se quede ciego, lo agarran de la cola y vamos a atarlo al hombre fuerte, todo eso, y no pueden frenar su lengua. Y son como diablos. La palabra chisme proviene de la palabra griega pularos, que significa murmurar, también significa parlotear, con el propósito de desmerecer a otro o a otra. El chisme es una de las armas más utilizadas por el diablo, amados. No debemos ignorar sus maquinaciones, dice Pablo, ¿no? ¿Para qué tira chisme el diablo? Para dividir. Digan conmigo, dividir. En la palabra menciona que la primera vez que apareció la serpiente fue para dividir, fue para dañar, fue para destruir, fue para corromper lo que estaba perfecto. El chisme echó a perder el primer hogar, escuchad. Dañó a la primera familia, dañó a la primera iglesia, dañó a la base de la sociedad. El chisme. Cuídate de ese diablo chismoso. Y no es casualidad que Dios haya querido que Satanás sea conocido como lo que verdaderamente es. Por eso en la Biblia descubrimos los dos nombres que tiene el enemigo de Dios: Satanás y diablo. La palabra Satanás, que es en hebreo ha-shatán, significa adversario, significa enemigo, acusador. También se le menciona como un espía errante de Dios sobre la tierra. El sentido primario del vocablo ha-shatán es impedir. ¿Escuchar cuál es el objetivo del diablo? Impedir, hostigar, oponerse. Simplemente es un enemigo. La palabra Satanás sencillamente quiere decir opositor. Y esto describe muy, muy bien el hecho de que el diablo se opone a todo lo que tenga que ver con Dios, porque eres su enemigo. Como decía anteriormente, amados, el chisme es una de las armas más poderosas que tiene Satanás en su arsenal, dentro de su batería de arsenal.
Y es algo tan importante que entendamos como iglesia, no estar despabilados y pensando en otras cosas, puesto que vivimos en el tiempo donde el chisme ha llegado a ser la orden del día. Tengo un chisme fresco, más que fresco, corrompido y podrido, huele insoportable. Y amados, se acepta tantas veces sin cuestionar el chisme. Sin embargo, chismes generalmente son mentiras, y también Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Según el principio de la primera mención en la hermenéutica, que es el estudio de la comprensión de los textos, el primer lugar donde se halla una palabra o una doctrina en la Biblia, donde cómo se define y qué interpretación o función tiene, y es interesante notar que el primer lugar donde aparece la palabra diablo es en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, precisamente. Mateo, vamos a leerlo, Mateo capítulo 4, 1 al 3. ¿Cómo están, mis amados? ¿Bien? Gracias al Señor. Mateo 4, 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tremendo. ¿Cuántos tuvieron hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Recién vino un amigo mío que está con nosotros y dice: vengo del trabajo, ¿no? Me subí al colectivo y me metí a la iglesia. Soy sin comer. Entonces, un sanguchito. Dice: bueno, con esto tiro para no que el diablo no me... El hambre. 40 días sin comer, haciendo un ayuno tremendo del Señor. Dice esta versión: luego el Espíritu, ¿quién? ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu le llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Porque sabía Dios en su presencia y ciencia que Él iba a ser tentado, que Jesús iba a ser tentado por el diablo. Escuchá varón, escuchá mujer, escuchen chicos. Cuando te dejes guiar por Dios, ¿cuántos que se quieren dejar guiar por Dios? Señor, guíame en todos mis caminos, Señor. Enséñame, Señor, tus caminos, porque estoy cansado de los míos, estoy cansado de errar, de fallar. Muéstrame tu camino, Señor, quiero andar en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando te dejes guiar por Dios, hay altas probabilidades de que Satanás o alguno de sus demonios vengan a tentarte para sacarte de la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu te lleve, cuando digas: estoy en la gloria, el Espíritu de Dios está conmigo, etc. Espiritualmente estoy muy bien con el Señor. Bueno, prepárate, porque puede venir con el combo Satanás a tentarte, a sacarte de ahí, de ese lugar donde te llevó el Espíritu de Dios. Mismo, hoy estás en este lugar porque el Espíritu de Dios te trajo. Es así. Luego el Espíritu llevó al desierto al Señor para ser tentado por el diablo, después de no comer nada durante 40 días y 40 noches. Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios. Vean esa pregunta, ¿no? Condicionada. Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Y amado, no había nada moralmente malo en que Jesús hiciera un milagro. Podría el Señor haber convertido un buen ladrillo, un buen, digamos, un adoquín en un buen pan casero, o sea, relleno con jamón y queso. No, jamón no, pero con pescado. ¿Podría haberlo hecho? Claro que sí. No había nada de malo en eso. Lo que Satanás intentaba es que el Señor hiciese algo aparentemente bueno o aparentemente portentoso, pero fuera de la voluntad del Padre.
Escuchad esto porque es profundísimo, amado. A veces pensamos que vamos a hacer algo que es la voluntad de Dios y es el diablo impulsándonos a hacer eso. No, pero si es bueno, Dios me está mandando a tal lugar. ¿Cuánta historia lo he escuchado así? No, Dios me está mandando a predicar no sé a dónde. Y así como van, vuelven. Porque Dios no lo mandó. Fue quizás su pensamiento de hacer algo, pero también Satanás ahí trabajando para confundirlo y apartarlo. Sí, es Dios que te está hablando. Soy yo, dicen. Imita la voz del Señor. No, sí. Por eso Jesús lo reprendió al diablo. ¿Cómo le dijo el diablo? ¿Cómo le dijo, perdón, el Señor a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Entonces, el hombre solo vivirá si obedece de lo que sale de la boca de Dios. No solo del pan vivirá el hombre, digo. No solo del pan vivirá el hombre. Está diciendo, tengo hambre. Pero ¿sabes qué? Sería lícito que yo convirtiera esta piedra en pan y comerlo, pero no voy a hacer tu voluntad, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que voy a comer. A veces tenés ganas de hacer cosas que vos decís, no, pero es conveniente, me lo merezco. Señor, si tú sabes, yo he sido fiel, 99% fiel, dejame este 1% de hacer lo que yo quiero. No es lo que vos quieras, es lo que el diablo te está impulsando a hacer, y eso es contra la voluntad de Dios. Si el diablo fue chismoso con Jesús, ¿cómo será con nosotros, no? Los chismes son tan destructivos, amados, que necesitamos estar alertas del peligro que implica. Por ejemplo, esto quizá lo habrán escuchado, una adolescente faltó 3 días a clase en su escuela. Otra joven empezó a difundir un rumor, o sea, no la quería mucho, no le caía bien, porque tenía 2 dieces y qué sé yo, y era la envidia, ¿no? Entonces empezó a difundir un chisme de que estaba faltando. Y dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué no está viniendo? Decían las amiguitas. No, dice que quedó embarazada y se está provocando un aborto. Por eso no viene. Ah, sí, esa, no sabe lo que es esa. Con esa carita de angelita dice que va a la iglesia, ¿no? Entonces dice que la directora escuchó el rumor, porque corrió por toda la escuela, y llamó a la chismosa a su oficina. Cuando llegó, la directora tiró un vaso de agua al suelo y le dijo a la joven, por favor, recógeme esa agua. ¿Y cómo voy a hacer eso?, le dijo la chica. Y la directora le dijo, eso es lo que hiciste con regar ese chisme de tu compañera. Una vez tirado, ya no podés levantarlo. El agua está en el suelo, no se puede beber ni levantar. Así son los chismes. Tremendo. El Señor nos libre de los chismes. Cerrar la puerta, por favor. Judas, ¿se acuerdan de Judas? El Iscariote. Se entregó al chisme. ¿Por qué lo traicionó Judas a Jesús? ¿Por qué lo traicionó Judas a Jesús? Porque se entregó a los chismes y empezó, a criticar a Jesús por la forma en que estaba manejando las finanzas. ¿Cómo digo esto? ¿En qué me baso para decir esto? Vamos a leer Juan, capítulo 12, el Evangelio de Juan, 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, la situación es el Señor sentado en esa casa que lo invitaron. Viene esta mujer que le había sido perdonado los pecados y echado demonios de esta mujer. Rompe un frasco de alabastro, perfumó toda la casa a los pies del Señor. Imagínense la situación, la mujer llorando, adorando al Señor, y viene Judas. Jesús, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible, Jesús, que permitas esto? Si con ese dinero podemos dar de comer a muchos pobres.
Tremendo, ¿no? 300 denarios equivalía en aquel tiempo al sueldo anual de un jornalero. A todo un año de trabajo. Fíjate lo que valía ese perfume. Podríamos habérselo dado a los pobres, dice. Amado, aquí tenemos un caso de sabiduría mundanal. Algunos pretenden creer que el cristianismo es darle de comer a los pobres de afuera. No, hay que ser cristiano, hay que hacer esto. Sí, hay que hacerlo cuando amerita, pero pobre habrá siempre entre vosotros, no podrán paliar el hambre de nuestro barrio, ni de nuestro país, mucho menos, ni del mundo. Entonces se puso a censurar un acto bajo una capa de celo generoso. ¿Te das cuenta? Comenzó a criticar a la mujer que derrochó dinero, que aparte no era dinero de él. Derrochó el dinero, y también a Jesús, que estaba administrando mal ese dinero. ¿Cómo permitís eso, Señor? ¿Te das cuenta, amado, el chisme encubierto que hay? ¿Y cómo Judas pudo haber hablado esto con otros? Entonces, este varón, Judas, en una capa de aparentemente celo generoso, cuestiona y se sobreestima a sí mismo, diciendo: yo con ese dinero hubiese dado de comer a cuántos niños. Y se sobreestima a sí mismo y subestima a Jesús y a la mujer. Judas se hace el generoso con la plata de otro, pero oculta la más vil de las codicias, porque él robaba de la bolsa, él sacaba de la caja, metía la mano en la lata, como decimos aquí. Tenía planes para usar el dinero de lo que podría costar el alabastro, así que echó un comentario al río de los chismes. En efecto, estaba diciendo: Jesús es un derrochón, malgasta el dinero, ¿no? Chisme, amado, es lo que alguien repite sin que te conste. ¿Te consta ese chisme? ¿Es verdad lo que están diciendo? O sea, no sabes con seguridad, no hay testigo, solo se repite. ¿Por qué? Porque sí. Hoy, amado, se presta para el chisme como nunca antes, más con las redes sociales que lo hacen correr como reguero de pólvora. Es más, si quieren hacer un experimento y ponemos a uno de ustedes y empezamos a decir cosas de que empezamos a mentir. No, el hermano tal, ¿sabes qué? Es un ludópata. ¿Sabes lo que es un ludópata? Tiene el vicio se va al bingo, sale de acá y se va al bingo. Y sabe que se ganó 6 millones de pesos. Y ahí lo empezamos a publicar. Ahí lo empezamos a visitar, hermano, ¿no? No, te bendiga. Necesito un préstamo. No, amados. Hoy vivimos en una época terrible donde el diablo ha logrado desarrollar muchas armas muy poderosas para diseminar el chisme. Cosas en las que él es especialista. Satanás es experto en mentiras. Satanás es experto en medias verdades, en insinuaciones, en sugerencias. Veamos algunos puntos. Ya existen los medios, o sea, la prensa, la radio, la televisión, y hoy ya se consideran medios antiguos, ¿sí? Porque ¿quién mira tanta tele, no? Hoy están todos con internet. Pasado de moda, un poco anticuado. Pero muchos de esos medios son de desinformación. Hay veces que a través de los medios se dan a conocer cosas que no son ciertas. ¿Cuántas veces escucharon: se murió fulano de tal? ¿De cuál rato? No, perdón. No se murió. Fue una fake news, dice, ¿no? Una falsa noticia. Y usted: ¡ay, se murió! Tu cantante favorito, tu actor. Se murió tal cosa. No, y de rato dice: no se murió. El mundo de las pantallas. ¿Cuánto tienen su pantalla encendida en este momento viendo su Facebook? Dios lo sabe, ojo. En vez de estar prestando atención, está ahí mirando si le llegó un like por una fotito que sacó del baño. Así. Los celulares con su pantalla tan avanzada, su touch. ¿No? ¿Vieron la señora que está?
Le está agarrando la mano al celular. Es como entrar a un mundo, una ventana, un mundo de escapatoria. Ahí me voy a desahogar. Sí, desahogarte. Vas a ser carne de los buitres allí. Y pone, hoy me siento deprimida. Hoy fui a la iglesia como que, no sé, está muerta la iglesia. Y ahí todos los psicólogos de Face te van a psicopatear. Veo como tanta gente se siente defraudado, decepcionados, enojados y se quieren escapar a ese mundo irreal de las redes sociales. Las redes. Enredados también. Ejemplo, han pasado pocos años de lo que se llamó la primavera árabe, no sé si alguien escuchó sobre esto, donde los gobiernos de los países de Libia, Túnez y Egipto, ni más ni menos, fueron derrocados en pocas horas, y el medio más efectivo para derrocar esos gobiernos fueron las redes sociales. ¿Y qué poder, no? Incluso, ¿cuántas veces hoy en día los medios reportan ciertas cosas, pero las redes sociales se encienden y dan otras opiniones que afectan grandemente? Se ha hablado de cómo algún candidato político ha logrado cierta posición política porque usó las redes. De hecho, dicen que uno de los presidentes de los Estados Unidos llegó a la presidencia porque supo usar las redes. Alguno dirá, pero es el mundo de la transparencia. No siempre. Es el mundo de las apariencias. Porque muchas veces la gente no sabe diferenciar entre lo que es verdad y lo que es un chisme. Y nos encanta estar entretenidos con eso. La Biblia, amado, la palabra del Señor dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tu celular va a quedar, amado, hecho polvo en esta tierra. No va a quedar nada. La pasada veía casualmente del celular, un videito de ahí que compraba un celular y decía, este es el número 7 que salió. Y lo compra y lo paga y dice, no, pero está el número 8 que acaba de salir. Y lo paga y dice, no, pero tengo noticias, acaba de salir el número 10. Pero el 9, no, que tan rápido salió el 10. Y este es más, y no se compra como 10 celulares, porque nada le llena. Yo me conformaría con esos de teclitas, amado, solamente para que, tristemente, ya casi ni funcionan eso. Pero hoy, bueno, el celular es una cuestión, una herramienta necesaria, ¿sí o no? Sepámosla usar. Tampoco vamos a demonizar los celulares, porque hace unos años atrás, hace unos 30, 40 años atrás, demonizaron los televisores. Y alguien que decía, no, el cajón del diablo, ¿no? Le tiraron su televisor, porque su papá seguía ciertos maestros que decían eso, ¿no? Iban al río y tiraban todos los cajones, todos los televisores al agua. Y después este ministerio actualmente tiene un canal de televisión. Hermanos, síganos por la televisión. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Entonces, no se trata de tirar las cosas. No se trata de agarrar a tu hijo con el celular y hacerlo, ¿no?, estampado contra la pared, sino cambiar su corazón con la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestro corazón. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, Juan destaca la brevedad de la vida. ¿Cuántos saben que la vida es breve? Esta semana fuimos a visitar a una persona en terapia intensiva. Y la verdad que hacía tiempo que no entraba en una terapia. Y realmente me impactó la imagen. Me impactó muchísimo. Es un depósito de gente ahí, ¿no? Casi abandonada, si no es un sanatorio, pero no importa. Abandonan a la gente y la gente se está muriendo. Y como la gente se queda abandonada, nadie, ni los enfermeros tocas el timbre, no viene nadie. Yo le decía a esta persona, pero el Señor está tocando. Qué tremendo, ¿no? Ser olvidado por todo, por la familia, no te pueden ver porque, bueno, has restringido la entrada, etc. Amados, cuánta gracia debemos darle al Señor de estar sanos, enteros, poder glorificar al Señor. ¿Puedes mover tus manos? Haz así. Dale un aplauso al Señor.
¿Pueden cantar? Ayer decimos conmigo, mi. ¿Por qué no cantaban cuando estábamos adorando? Ahí me puse porque puedo ver de costado. No. Yo hago así, estoy viendo una foto, ¿no? Adoran al Señor. Decía mi esposa, digan amén. Amén. Decíamos atrás. Adoremos al Señor, amados. Miren, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Consumirse con esta vida no es estar pensando y preparándonos para la siguiente vida. Qué tragedia invertir nuestra vida en algo que no dura. Jesús soportó todas las tentaciones y los chismes también. Y nos muestra el camino de cómo lo podemos lograr nosotros también usando y viviendo la palabra de Dios. Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Yo no tengo nada que ver con él y él nada que ver conmigo. Amados, todo lo que no sea santo, todo lo que no sea puro, de buen nombre, todo lo que sea corrupto, podrido, tiene que estar lejos de tu vida. Solamente dejarlo santo. Lo pueden pasar por ese filtro de la palabra. El chisme. Prepárate porque viene el chismoso, viene el chisme, el diablo. No seas parte de eso. No te involucres en un chisme. No te involucres. Y no me vengas a contar a mí, porque se piensa que cuando me cuentan a mí lo santifican el chisme, ¿no? Hablen con la persona en cuestión, no me digan a mí. Si hay alguna cuestión, bueno, habla con él, habla con ella. Parece que a veces tratamos con el pecado en la iglesia con el mismo enfoque que el gobierno trata con el terrorismo. Es imposible, amado, eliminarlo por completo. ¿Quién puede eliminar las células terroristas, esos grupos? Imposible. Ya de chiquito, tienen 2, 3 años, cuando van al jardín de infantes ya le dan un arma de juguete y le muestran la bandera de Israel, queman la bandera de Israel y le enseñan a odiar a su enemigo, digamos, dicen ellos, ya de chiquito. Cuando tienen 12, 13 años son potenciales tremendos asesinos. No se va a acabar eso. Tampoco el chisme se va a acabar. El chisme es tierra de nadie. Muchos tiran la piedra y esconden la mano. Yo no dije nada, dice. Si vos fuiste que dijiste. Amados, esto lo dije cuando estábamos en Amberes, lo vuelvo a repetir. Si decimos algo, hagámonos cargo. Después no digamos, no, yo no dije nada, no, pastor, usted entendió mal. Porque vamos a empezar a grabar, O vamos a traer, vamos a comprar el cuaderno negro, ya tengo pues no, este es de las prédicas, pero vamos a traer un cuaderno negro. Cuando usted venga a hablar de otro, lo vamos a anotar y usted tiene que firmar. Después le vamos a mostrar a otra persona y tiene que ver eso. Pues ahí se termina el chisme. El chisme es malo y lo sabemos en nuestro interior. Lo sabemos, amado. Hasta ponemos voz de ultratumba. ¿Viste qué gorda que está? ¿No escuché? Una cara de borracho. Y yo al pasar le sentí. Es el perfume barato que se está poniendo, hermano. Seamos honestos, sabemos lo que es el chisme. Se trata de una persona que difama, que deshonra y daña a otra persona, daña a una familia, daña a una congregación. Algunas veces es sutil, como quejarse de alguien, y otras veces es más ruidoso, como hablar muy mal de alguien. Además, a veces el contenido de lo que se dice es cierto y otras veces no. Que sea cierto no te da derecho a que igual sigas difamando. Porque estamos para sanar, no para potenciar el pecado. Estamos para terminar con el pecado. Y solo Dios puede hacer eso. Un día, y esto también lo habrán escuchado, pero vale la pena reflexionar sobre esto también. Fue a hablarle alguien a un gran sabio que vivía en la montaña. No sé por los sabios siempre vivían en la montaña, tienen pelo blanco y barba blanca. No es el del Señor de los Anillos tampoco, pero es un sabio, chino.
¿Sabe lo que acabo de oír sobre tu enemigo?, le dice el discípulo al maestro. Un momento, dice, respondió el sabio. Antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte una prueba de los tres filtros. Acuérdense de los tres filtros. Los tres filtros, dice, sí. Antes de contar cualquier cosa sobre otro, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se está por decir. Y yo lo llamo la prueba de los tres filtros, dice el sabio. El primer filtro es la verdad. Digan conmigo, la verdad. Entonces, ¿has comprobado si lo que me venís a contar, todavía no me contaste, si lo que me vas a contar es verdad? ¿Lo comprobaste? No, dice, no. Solo lo escuché, que todo el mundo lo dice. Muy bien, así que no sabes si es verdad. Bien, continuemos con el segundo filtro. Es de la bondad. Digan conmigo, la bondad. Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno de él. ¿Tiene que ver con algo bueno, con la bondad? Ah, no, todo lo contrario. Si no, te chiste. Pues nadie viene a contarte cosas lindas de otro. Yo, ¿sabes qué tal, hermano? Qué bien, lo veo creciendo, lo vi predicando la vez pasada, lo vi, no sé, algo lindo, ¿no? No ocupamos el tiempo en eso. Siempre cuando metió el pie, hermano, no sabe, no, dice no. Al contrario. Entonces, continuó el sabio, ¿quieres contarme con cosas malas acerca de él y ni siquiera sabes su veracidad, si es verdad? Tal vez aún pueda pasar la prueba. Sigue estando el tercer filtro todavía, y es la utilidad. Digan conmigo, utilidad. Es útil, o sea, ¿aporta en algo lo que me vas a contar? ¿Es útil para algo? No mucho, le dice. Entonces concluye el sabio, si lo que quieres contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil, ¿para qué me lo quieres contar? Qué bueno tener la actitud de este sabio, y sobre todo que tenemos la sabiduría de Dios. Antes de escuchar algo de alguien que no está en la mesa, mejor cerremos la boca y cerremos los oídos a esas cosas. Porque, amados, en lugar de asesinar con palabras, debemos dar palabra de vida y de gracia. La palabra reprende el chisme, a sus primos las calumnias y el discurso engañoso. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, escuchad, yo lo destruiré, no sufriré al ojo altanero y al corazón vanidoso. Salmo 101:5. Entonces, en lugar de asesinar con palabras, debemos dar palabra de vida y gracia. No creo que tengamos que convencernos de lo que es el chisme, amados, hasta la altura de la predicación. Pero debemos de ser conscientes de cómo siente Dios con respecto al chisme. Y de lo destructivo que es en la vida de la iglesia. Muchos de ustedes me lo han manifestado, están muy contentos, muy felices por el crecimiento. Los hermanos se suman a la iglesia. Pero ¿saben qué? Un chisme puede destruirla. Un chisme puede causar divisiones en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de los servidores, peleas, situaciones. Y esta persona ya la ve mal a la otra, ya no se cruzan, ¿no? Si va a estar ella, yo no sigo. Imagínense, ¿no? Si no va a estar ella, yo no sigo. Si va a estar ella. ¿Qué tenemos que hacer para apagar el chisme? Primer paso, para deshacernos del chisme, debemos convencernos de cómo lo ve Dios, primera instancia. Podemos hacerlo poniéndonos intencionalmente delante de la gente. Podemos recordarle a las personas lo destructivo que es el chisme y llevarlo a la oración. ¿Por qué no orar? Si esto se hace con fidelidad, amados, entonces la gente se da cuenta que el chisme comienza a tener a alguien que lo está confrontando, que sos vos. Sos alguien que se pone al frente y dice, no, paremos acá con esto, cortémosla con esto, parémosla acá, cortemos con el chisme, cortemos de estar destruyendo a una familia, a un matrimonio, a una persona. Ayúdanos, Señor.
Por ejemplo, como pastor, ya voy terminando, alguien podría venir y decirme, necesito hablar con usted, pastor. Bueno, para eso estoy. Amados, si ustedes, y aprovecho esta ocasión para decir esto, si ustedes necesitan hablar conmigo, nos organizamos y hablamos. Mandan un mensaje o le pueden decir los servidores, para consejería, para ir a visitarles, lo que sea, pueden hablar. O sea que no, estoy para eso. No me digan, no, pastor, usted está muy ocupado. Sí, mi ocupación es estar con ustedes. Entonces, para eso estoy. Si usted necesita hablar, yo estoy. Entonces se acerca alguien y me dice, quiero hablar sobre algo. Yo le pregunto, ¿sobre qué quieres hablar? ¿Sobre algo o sobre alguien? Y generalmente los matrimonios, ¿no? No, viene esa sola. No, quiero hablar de mi marido. Es un desastre. Y ella es, no sé, un poco más, no sé, Esther, la de la Biblia, Ruth, no sé. Pero siempre el marido. Entonces, o viene él y me habla mal de ella. No. Quiero hablar con los dos. Si es matrimonial, vengan 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 los dos. No vengan de a uno. Porque así debe ser. Si no estamos hablando de él, él no está ahí. O ella. Entonces, si responden de alguien, bueno, entonces le digo, ¿ya hablaste con ese alguien? Tratado de tu marido, o con tu hermano, o quien sea. Y lo redirecciono de vuelta. Le doy cuerda y lo mando de vuelta. Estás arreglando con tu hermano. Nada, decirle. Y esto, amados, puede ser diferente para un hermano laico, por ejemplo. Quizás alguien se te acerca a vos y te dice, estoy frustrado. Hermano, ¿qué te pasa? Tienes cara de sándwich de víbora. La actitud, ¿viste? Repito. ¿Cuánto repito? Se cree dueño de todo, ¿viste? Nunca dice hola. Ni siquiera me mira, siempre mirando la guitarra. ¿Cuál es su problema, Pepito? Y podés sentirte tentado, si alguien te dice eso, a responderle, sí, tenés razón. Nunca lo había notado, pero ahora que me lo decís, sí, la verdad que tiene una cara. Nunca comparte nada, nunca presta la guitarra. Pero, amado, déjame mostrarte a pensar, tenemos que comenzar a pensar como Dios y rechazar el chisme. Y llamarlo a Pepito y decirle, a ver, hermano, ven. Pepe, el hermano quiere hablar con vos, está mal porque, ¿viste la cara de tu hermano? Se lo decís delante de él si no estás chismeando vos. La cara de tu hermano está así porque vos no le prestás la guitarra. ¿Cuándo le prestás un ratito la guitarra y le enseñás la guitarra? Y se termina la historia del chisme. Porque todos empiezan a hablar mal de Pepito y él no se entera de que está en boca de poder. Y lo que hay que hacer es reprender. Digan conmigo, reprender. Cosa que muchos no queremos hacer. Estamos como el gobierno. Vieron que como el gobierno es tan bueno, entonces cortan calles, rompen todo, queman y hay una palabra que está prohibida, que es represión. Si hay un piquetero acá, perdón. Pero, amados, la represión es algo que está dentro de la Constitución. O sea, hay que dejar transitar las calles y todo. Pero claro, como está todo tan raro la política, pero andá a hacer un piquete a Chile nomás. A Chile. Andá a hacer un piquete a Estados Unidos, a Europa. Te piquetean el ojo a vos. No es así. Bueno, acá se dio el permiso y ya está. Bueno, se puede hacer. Me metí en un tema, pero ¿qué significa esto, amado? Cuando nosotros no reprendemos, es como que estamos haciendo también laxos, estamos siendo suaves con el pecado del otro. Decimos, sí, y nos sacamos un problema encima, sí, Pepe. No, tenemos que reprenderlo. Hagamos lo que no queremos hacer. Salgamos del sitio de confort y reprendamos al hermano. Sos un chismoso. No tienes que hacer eso. Y si ese hermano tiene el Espíritu de Dios, el hermano tiene que entender. Tiene que haber un cambio en su actitud. Mostrarle lo que dice la palabra.
y lo destructivo que es el chisme. Demostrarle que está difamando a su hermano, a un hijo de Dios. Explicarle cómo esto ataca el plan de Dios y daña a la iglesia. Hablar del pecado del chisme por lo que es y decide que, de hecho, debería arrepentirse. Termino con él. Obviamente que el mensaje de hoy se tituló Chismografía en la iglesia. Tema un poco... Una vez, amados, que entendamos el daño que causa hablar de más, nos mantendremos atentos para asegurarnos de que se elimine de nuestra iglesia. Yo quiero que mi iglesia esté limpia del chisme. Yo quiero que mi iglesia esté limpia del chisme. Hay tres aspectos, amados, en esto. Primero, redirigir a Cristo. Debemos redirigirnos a Cristo. Segundo, reprender a la persona y llevarla a Cristo. Y tercero, restaurar la reputación de aquella persona que se habló mal. Todos somos imperfectos, todos nos equivocamos. Todos podemos trastabillar y caer. Quisiéramos que nos levanten, ¿no? Que nos ayuden a restaurarnos. No que estemos en boca de todos, nos critiquen, nos pisen, nos escupan. Creo que el Señor está hablando a la iglesia hace un largo tiempo sobre este tema, ¿no? Cerra tus ojos, por favor. Cerremos el ciclo. Cerremos ese círculo vicioso. Purifiquemos nuestros corazones, purifiquemos nuestras manos en el altar del Señor. El Señor quiere derramar bendición sobre nuestras vidas. El Señor quiere colmarnos de gracia. El Señor quiere usarte, pero hay una piedra allí. Quizás estás hablando de una persona que con razón se merece tus palabras. En estos días que visitaba a esta mujer que está en su dolor, con su enfermedad, el Señor me daba esta palabra y te la comparto, iglesia. El Señor Jesús estaba siendo desgarrado en su carne. Sus manos estaban siendo clavadas, sus pies clavados sobre la madera, una corona de espinas sobre su cabeza. Y desde su dolor él decía: Señor, Padre, perdónalos. Y ahora el Señor te dice a vos que desde tu dolor que causó esa persona en tu vida, que te llevó a hablar mal de esa persona, que vos les puedas decir: Señor, perdóname y perdónala. Perdónalo, Señor, por lo que me hizo. Y perdóname a mí por haber hablado tantas cosas. He dejado la imagen de esa persona por el suelo. Pero, Señor, hoy corto con esto. Hoy termina esto, Señor. Hoy comienza una nueva etapa. Porque el chisme es desagradable ante tus ojos, Señor. Es despreciable ante tus ojos. Y tú no quieres esto para los que te aman y a los que tú amas. Trabajemos en esta línea que el Señor nos está marcando. Trabajemos en la unidad, iglesia. Y la unidad se logra cuando podemos mirarnos a los ojos sin ningún comentario. Cuando podemos darnos cuenta que el que está delante mío es superior a mí. Yo no me puedo sentir superior, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Yo necesito a mi hermano me necesita a mí. Señor, restaura, Señor, hoy las relaciones rotas a causa del chisme, a causa de las habladurías, a causa de las calumnias, a causa de los malos entendidos, Señor.
que haya reconciliación. Si hay hermanos que aquí mismo han incurrido en esta falla, en este pecado, que puedan reconciliarse. Si aún mismo hablaste mal de tu esposo, pedirle perdón al Señor. Comenzar a bendecir a tu esposo, a tu esposa. Porque esto es lo que tú quieres, Señor. Que transformemos la palabra negativa, la palabra corrupta, la palabra podrida, en palabra de gracia, en palabra edificante, que de nuestros labios siempre esté impregnado del perfume, de alabanza, de la gloria de Cristo. Que podamos todo el tiempo regocijarnos, que podamos todo el tiempo, Señor, gloriarnos en tu palabra, en tu persona, en tu verdad. Ahora, Señor, te pido tu bendición. Has estado enojado con nosotros en esta área, Señor. Que podamos, Señor, nosotros en esta oración, solemnemente, con tu ayuda, a dejar de hablar. A no hablar de más, a hablar lo justo y necesario. Comienza conmigo, Señor, y con cada uno de mis hermanos. Bendice a tu iglesia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salvación